Como ustedes saben, el taller de hoy se trata sobre la educación emocional en los niños. Y bueno, ¿cuál es el objetivo del taller? El objetivo del taller es dar a conocer el significado y la importancia de la educación emocional en nuestros niños y niñas, para que ellos se puedan adaptar a una sociedad. Muchas veces nosotros vemos a la delincuencia, a muchas personas que no se adaptan a la sociedad y no siguen las reglas. Entonces, el día de hoy vamos a saber cómo es que nuestro niño va a adaptarse a esta sociedad que lamentablemente se está deteriorando con el tiempo. Vamos a saber también cómo enseñar a nuestros niños sobre la comprensión de las emociones. Muchos de los niños no saben controlar sus emociones, incluso nosotros siendo mayores no sabemos cómo afrontar situaciones, pero eso se trabaja desde la niñez, ¿cierto? Vamos a brindar también estrategias para la utilización de las emociones, pero de manera positiva. Muchas veces a nosotros mismos se nos ha apoderado ese miedo, esa tristeza, o quizás no sabemos manejar mucho las malas obras o los malos actos que nos suceden, ¿no? Que nos suceden en nuestra propia vida. Entonces, esos son uno de los puntos clave que vamos a tocar en este taller. Y bueno, los objetivos están también claros para que ustedes puedan también dejar sus dudas si tuvieran alguna pregunta o algo hasta el chat, ¿sí? A ver, vamos a partir primero en hacernos una pregunta, ¿no? ¿Qué es la inteligencia? Muchas veces nosotros, hasta incluso en el colegio, me ha pasado también dictando, que muchos papás esperan que sus niños y niñas comiencen a leer, a sumar, a multiplicar y todo lo demás. Pero, ¿será eso lo más importante? La inteligencia es la capacidad de pensar, entender, asimilar y elaborar una información, ¿no? Para que lo puedas utilizar en problemas matemáticos, de repente en problemas de historia, geografía. Pero no nos damos cuenta que no solamente es eso. Nosotros pensamos que nuestros hijos son perfectos solamente porque saben multiplicar y sumar. Entonces, hay que darnos cuenta de que esa también es una prioridad, pero también hay que tratar de llenarlos en otra faceta, que sería en este caso la inteligencia emocional, ¿no? Pero fuera de eso, la inteligencia es aquel niño que domina las materias del colegio, ¿no? Y a eso se le ha dado mayor cabida que otras cosas. Entonces vamos a ver qué es la inteligencia emocional, porque no todos en los colegios, de repente a alguno de ustedes les ha pasado que no hablan de esto en los colegios, porque es así, lamentablemente no se está hablando de esto. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Es el uso inteligente de las emociones, con lo que de forma intencional nosotros hacemos que nuestras emociones trabajen para nosotros mismos. Muchas veces también ha pasado que no tenemos paciencia, gritamos, nos enfadamos y realmente todo repercute en los pequeños. Los pequeños ven todo lo que nosotros hacemos y ellos cuando van creciendo tampoco van a controlar sus emociones. ¿Qué es la inteligencia emocional? Esa inteligencia la utilizamos para que nos ayude a guiar nuestro comportamiento, porque de pronto nosotros no tenemos, wow, un comportamiento excelente, pero eso es algo normal. Pero cuando ya sobrepasamos los límites, algo está pasando, algo está mal. Entonces nosotros tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que pensar que la manera en la cual nosotros actuamos puede repercutir en las demás personas. No debemos de ser egoístas por ese lado, ¿cierto? Tenemos que pensar bien antes de hablar. Los niños que tienen capacidad emocional o inteligencia emocional tienen mayor éxito en la escuela. ¿Y por qué sucede esto? Porque tienen la autoestima alta. Un niño que tiene autoestima alta, primero, no hace bullying. No hace bullying, no es una persona que tenga problemas de atención, concentración. Es una persona que sabe lo que vale, que se vale por sí mismo y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, el niño que hace bullying, el niño que se burla de los demás, tiene baja autoestima, tiene problemas en casa, de pronto los papitos se pelean enfrente de él, de pronto él no escucha palabras de amor y eso repercute en los demás compañeros. Muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar en ese lado, ¿no? Ese niñito
¿cuántas carencias tendrá en casa que tiene que hacer daño a los demás? Entonces, los niños con capacidad de inteligencia emocional también son más felices. Son más felices, porque el momento de que ellos van al colegio, ellos lo único que piensan es en el otro compañero. Piensan en él, piensan si de repente les invita a algo, si de repente los invita a sus fiestas, son más felices. ¿Por qué? Porque son más empáticos, piensan en los demás, piensan en el otro compañero, cómo se va a sentir mi compañero si yo le hablo de esta manera. Todo eso tiene ese niño con capacidad de inteligencia emocional, cuando respeta a los demás. ¿Qué más tienen estos niños? Tienen mayor confianza sobre sí mismos. Ellos tienen la autoestima consolidada y también tienen que ser adultos responsables. Ellos van a ser adultos responsables y se van a adaptar a la sociedad, porque eso es lo que nosotros buscamos. Nadie quiere que nuestro niño crezca con odio, resentimiento o que sea una persona de mal vivir, ¿cierto? Entonces, estos niños con capacidad de inteligencia emocional, lo que van a ser buenos estudiantes, buenas personas y buenos ciudadanos, que eso es lo que nosotros más queremos, ¿cierto? Que se adapten. ¿Cuáles son nuestras emociones? Las emociones son las expresiones que nosotros tenemos exteriormente, ¿cierto? Nosotros muchas veces decimos, esa persona es muy feliz, se le ve sonriendo, se le ve así, tranquila, apacible. Pero nosotros nos preguntamos, entonces, ¿por qué estas personas tan famosas, con mucho dinero, con mucha felicidad, se suicidan? Estas personas consumen drogas. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta que la cara, las expresiones a veces son de pronto una máscara, algo que se coloca a la persona para que no se den cuenta realmente de cómo se siente. No todas las personas van a demostrarlo, no todas las personas demuestran sus emociones. ¿Y por qué? Porque desde pequeños, desde muy pequeños, se pueden poner esas bases y se puede enseñar a los niños a expresar sus emociones. Si ellos no aprenden con sus padres, muchas personas de pronto, tutores o familia, lo pueden hacer. Entonces, yo muchas veces me pregunto, las emociones es facilito, el miedo, la alegría, el enojo, yo ya sé todas las emociones, pero de verdad, ¿sabré controlar mis emociones? Un niño de 3, 4 años debería aprender sobre las emociones. Claro que sí. Y sí se puede hacer. Hay muchas maneras. Por ejemplo, el miedo. Nosotros cuando sentimos miedo lo único que queremos es que alguien nos proteja o de repente que nosotros mismos no nos podamos proteger, huimos. Entonces el objetivo es la protección. Nosotros tenemos que proteger a ese pequeño si siente miedo y obviamente enseñarle a que ese sentimiento, esa emoción, la debe de guardar muy bien y que sobre todo debe de afrontar sus miedos y obviamente sentirse protegido de una manera correcta. La alegría es la batería de nuestra existencia. Quiere decir que el niño debe de saber y debe de tener al 100% conocimiento de que él ha venido al mundo a ser feliz. Muchas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué me pasan tantas cosas feas? Son retos que cada persona afronta. Todos tenemos problemas en casa, todos tenemos una familia que de repente no nos entiende en diferentes aspectos, pero hay que tener en cuenta que la alegría es la base, la alegría es la batería de nuestra existencia. Eso quiere decir de que no hemos venido aquí a sentirnos mal o a sentirnos tristes. Hemos venido aquí con un propósito y eso los niños lo deben de saber. Ellos deben de ser felices. Y bueno, en el enojo, el objetivo del enojo es la defensa, ¿no? La defensa, porque muchas veces nosotros por enojados o porque nos sentimos ofuscados con el trabajo, con las deudas, etcétera, etcétera, no sabemos de repente cómo controlarlo. Le gritamos a nuestra esposa, le gritamos a nuestros niños y ellos se dan cuenta, lo relacionan muy bien. Muchas veces dicen, pero él copia lo malo, no copia lo bueno. ¿Y por qué? Porque muchas veces los niños ven tentador las cosas malas que las buenas. Es más fácil ser malo a ser bueno, ¿cierto? Entonces, por eso, seamos un ejemplo para ellos. No podemos pedir que
ellos no nos griten cuando nosotros en toda su niñez le hemos gritado. Él ha visto, ha crecido con eso. Entonces, desde pequeños hay que calmarnos, hay que controlar ese enojo. El afecto. Nosotros debemos de tener vínculos afectivos con nuestros hijos. De pronto es muy difícil quizás por el trabajo, por muchas razones, pero siempre debe de haber un vínculo afectivo, porque más adelante nosotros queremos que nuestros hijos también nos cuiden como nosotros hemos cuidado a nuestros hijos. Entonces ese vínculo no se puede romper. Ese vínculo de afecto debe de estar siempre, sobre todo con los papás y los hijos, ¿no? En el caso que sean los abuelos también, los abuelitos también deben de tener ese vínculo con los pequeños. Y bueno, la tristeza, ¿no? Nosotros sabemos de todas esas emociones, pero de verdad sabemos cuál es el objetivo, qué es lo que debe de hacer cada persona al momento de sentirse mal. Entonces, en la tristeza el objetivo es el retiro. Muchas veces nosotros vemos los feminicidios, vemos esas personas que hacen daño y daños muy fuertes a las personas, no solo a mujeres, sino también a hombres. Si nos sentimos tristes en una relación, hay que enseñarles desde pequeños a los niños a irse. Si ellos se sienten tristes, se sienten mal, no queridos, no respetados, deben de retirarse de esa situación y buscar un nuevo camino. Pero sí o sí, el objetivo debe de ser el retiro. ¿Ok? Y eso se aprende desde la base, desde la niñez. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos si realmente nuestras emociones nos están ayudando o si nos están perjudicando. Muchas veces no sabemos. Sentirme de esta manera ansioso, triste, ¿me estará ayudando en el trabajo? ¿Me estará ayudando en la escuela? No lo sabemos. Entonces, tratemos de pensar en si nos están ayudando o si de repente me está llevando el desvío. Muchas veces los niños, por miedo a los padres, porque es por miedo, no nos cuentan las cosas. Entonces hay que pensar, ¿no? Hay que pensar, si yo le causo temor a mi niño, el niño no me va a contar. Y así va a seguir pasando años y años y no vamos a tener ese lazo, ese vínculo que existe entre los niños y las niñas que lamentablemente no están creciendo con esa confianza. ¿Cómo me siento? Hay que preguntarles, hay que enseñarle a los chicos, ¿cómo me siento yo? Hay que preguntar si de repente nos sentimos felices, tristes, si estamos enojados o con mucho miedo, quizás nos sentimos frustrados porque no entendemos las clases, ahora que todo es virtual. Créanme que hay muchos papitos que me preguntan y me dicen, ¿no? ¿Por qué mi niño no está entendiendo? ¿Por qué mi niño no se concentra? No entendemos por qué. Entonces hay que ver por dentro. No solamente es ver las cosas por fuera, hay que saber diferenciar. Mi niño estará triste, estará pasando por algún momento difícil. Hay que ver también la parte emocional de los chicos. Ahora en clases virtuales, muchos de los niños se ven estresados. Se ven súper estresados porque no salen, porque no ven a sus compañeros, porque no están entendiendo las clases de repente y nosotros ni siquiera les hemos preguntado qué es lo que necesitas. Vamos a pasear de repente al parque, al frente de la casa, a caminar. De pronto por el tema de trabajo no podemos, pero siempre hay que darnos un espacio para eso. Aquí tenemos un ejemplo de un niño y una mamá. Y bueno, la mamá súper molesta le está preguntando, ¿por qué me dices, o bueno, en este caso, ¿por qué no me dices lo que sientes? Muy molesta. Y el niño le está diciendo, pues, ¿cuándo me has enseñado a que yo te diga cómo me siento? De repente muchos papitos se van a identificar un poquito con esta imagen, porque incluso hay mamás que se molestan, ¿no? ¿Por qué no me cuentas? ¿Por qué no me dices? Y bueno, el niño obviamente es una respuesta coherente porque al final, ¿cuándo es que la mamá le ha enseñado realmente a demostrar o a decir sus emociones? ¿Cuándo pasó? ¿Pasó realmente? ¿Se lo dijo por decir? Entonces, aquí hay que darnos cuenta que a veces el problema no son los niños, sino también los padres.
¿Los padres se comunican con los niños? ¿Estará pasando eso realmente? ¿Cómo enseñar a los niños sobre la comprensión de las emociones? Primero que nada, todo tiene una razón. Nosotros no nos vamos a sentir tristes, no nos vamos a sentir mal si realmente no está pasando algo, si no está ocurriendo algo. Entonces, vamos a hacernos estas preguntas. ¿Qué causa lo que estoy sintiendo? ¿Qué está pasando? ¿De repente ha sido un malentendido? ¿Es una reacción lógica? ¿O de repente un malentendido? Ustedes saben que los niños a veces escuchan, pero de repente no lo entienden. Pueden entender mal y de repente puede ser un malentendido, por eso se están sintiendo de esa manera. ¿Qué me invita a hacer esa emoción? ¿Qué pasó? ¿Ha ocurrido algo en el colegio? ¿Ha ocurrido de repente algo con algún familiar? Puedes contarme con toda confianza. Hacerle caso a esa emoción. Muchas veces nosotros también nos reprimimos o pensamos, no, no puedo llorar porque nadie me puede ver. Y llorar no es malo. Llorar es un desfogue. Muchas veces nosotros decimos, no, no voy a llorar porque mis hijos me van a ver, mi esposa me van a ver. Pero normalicemos esto. Llorar no es malo y sentirse mal tampoco. Y en esta situación difícil, también es normal hacerlo. Entonces, vamos a darle el valor que se merece a cada emoción. Muchas veces nosotros nos dicen, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona muy sensible y otra persona de repente no lo es, pero hay que validar la emoción de cada persona. Cada persona de repente, una es más sensible, otra es de repente muy fuerte, y cada uno de ellos tiene algo especial, y hay que validar esa emoción. Llorar no es malo. Obviamente que si ya nos damos cuenta que nos sentimos mal todos los días y todos los días lloramos, ahí sí tenemos algún problema, ¿no? Entonces, por eso yo digo, normalicemos ir al psicólogo, normalicemos hablar con un terapeuta, decirnos a nosotros mismos, sí, necesito ayuda. Y no normalicemos, porque muchas veces me ha pasado con mis alumnos que me dicen, Miss, no le diga a nadie que mi hijito está yendo al psicólogo. Y bueno, yo me pregunto, pero ¿por qué no quiere que le diga a nadie? Obviamente que no se lo voy a decir a nadie, pero no es algo de que sentirse avergonzados. Es un tabú a veces hablar de psicólogos, ¿cierto? Pero cada una de las personas, incluso los alumnos, deberían ir al menos una vez o dos veces en su vida a un psicólogo para que nos ayude a tomar decisiones, nos ayude a evaluar nuestras emociones y también, obviamente, nos sintamos mucho mejor. De repente aquí en la sala hay muchos de ustedes que en algún momento han ido al psicólogo y se han sentido mucho mejor, se sienten escuchados, con ayuda, un apoyo emocional, ¿cierto? Entonces, hay que enseñarles a los chicos lo siguiente. Si hay un peligro, te debes de ir. Si ves algún peligro, te vas. Porque por eso vemos tantas desgracias en nuestro país. Nosotros no sabemos diferenciar si realmente estamos con una persona que nos puede hacer daño. Entonces, estamos hablando de algo que se puede evitar y obviamente con una educación emocional correcta. Muchas veces también me ha pasado que los alumnos en sus casas no se sienten motivados por la familia. Si ellos de repente demuestran un 20 porque se esforzaron mucho en su colegio, hay que decirles, sí, así, lo estás haciendo muy bien. No es lo mismo que una profesora o cualquier otra persona le diga al niño, lo estás haciendo bien, muy bien, perfecto, a que se lo digan sus padres. O bien, si no, de repente no viven con papás, con sus abuelos, tíos. Entonces, no hay nada mejor que un papá que confíe en su hijo, ¿cierto? Si se equivocan, no hay que gritarles. Si votan algo, hay que hacerles ver que de repente lo que hicieron no estuvo bien, pero no hay que lastimarlos, ¿cierto? Hay que tratar de que ellos aprendan y eso es lo más importante. Y si lo quieren lastimar, de repente si alguien lo quiere lastimar, hay que defendernos. Obviamente que no con los golpes, ¿no? Hay que defendernos con las palabras. El poder de las palabras es infinito. Entonces eso hay que enseñarles a los chicos. ¿Qué problemas traen más problemas? Entonces hay que tratar de que eso sea nulo, que ellos a la larga crezcan siendo personas respetuosas y sobre todo con valores, personas empáticas. ¿Cuáles son las competencias de la educación emocional?
Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿y cómo puedo de repente guiarme? ¿Cómo puedo actuar de manera positiva? La habilidad para crear relaciones interpersonales con las personas es una competencia de la educación emocional. Quiere decir que yo sea una persona sociable es positivo y que sobre todo sea una persona empática también es positivo. Entonces, las relaciones interpersonales son poder estar en una sociedad y convivir en armonía, sin envidia, sin enojos, sin recelos. Eso es lo que nosotros buscamos. También un autoconocimiento emocional, ser de verdad sinceros y decir, soy sensible, soy ansioso, soy una persona valiente, soy una persona fuerte, hay que saberlo. Y obviamente respetar a los demás, no quejarnos de los sentimientos de los demás, ni mucho menos hacerlos sentir mal por cómo son. Hay que respetar, hay que validar eso. El control emocional, hay que controlarnos. Muchas veces nosotros, incluso cuando tenemos hijitos bien pequeños, estamos discutiendo, de repente hay alguna afrenta y eso no puede suceder. Hay que buscar espacios. Obviamente nosotros no, a veces en el momento sentimos esos impulsos, pero hay que relajarnos, hay que pensar bien en si ese sentimiento me va a llevar a hacer algo bien o me va a llevar a hacer algo mal, ¿cierto? Hay que tener una acción asertiva. ¿Qué quiere decir? De que hay que detectar a tiempo los sentimientos que pueden tener nuestros pequeños. Hay que observar. Todo es por los ojos. Muchas veces de repente ha pasado quizás que hay niños que se sienten o están sonriendo y se sienten muy bien, pero en cuatro paredes están tristes. Entonces, por eso siempre hay que estar vigilantes con los pequeños. Y bueno, hay que reconocer las emociones de los demás, las emociones ajenas. Entonces, ahí es donde nosotros somos empáticos. Ahí respetamos a los demás y obviamente respetamos sus sentimientos. ¿Cuáles son las competencias? La educación emocional se puede aprender, se puede desarrollar, se entrena también para esto y obviamente se fortalece con el tiempo. No quiere decir de que yo voy a ser una persona con educación emocional de la noche a la mañana. Yo primero tengo que aprender las bases, tengo que ir haciendo la práctica, reconociendo mis emociones y obviamente controlándolo. Y obviamente se va a fortalecer eso con el tiempo. Obviamente, como les dije, no es algo de la noche a la mañana. Hay que entrenar para esto. Y sobre todo, decirles a las otras personas de esto, ¿no? Conocer y luego comentarles que no debe ser algo fuera de lo común. Esto se debería aplicar en todas las escuelas, pero lamentablemente no muchos lo aplican. Yo en mis clases siempre les enseño a los chicos de que si ellos no son buenas personas, no van a lograr nada en esta vida. Tienen que ser personas con valores. Yo les digo, no, chicos, no me sirve de nada si ustedes aprenden a sumar o a restar, si ustedes más adelante no son buenas personas. Entonces, eso es la base, ¿cierto? ¿Quiénes influyen en la educación emocional de nuestros niños? ¿Quiénes son los que influyen? Y bueno, aquí vemos el medio ambiente que lo rodea, ¿cierto? Si de repente mi familia es muy conflictiva, si mi familia de repente no respeta mis espacios, hay que cambiar de ambiente. Un niño no puede crecer en un ambiente hostil. Y en este caso hablamos de la familia, ¿no? La escuela, ahora que es todo virtual, lamentablemente los niños no se pueden acercar a los demás, tienen que estar en casa, pero antes había mucho problema con los niños cuando estaban en la escuela presencial. Había bullying, había burlas, y todo eso sucede, como ya les había comentado, por un tema de autoestima, problemas en casa que no se tratan en la escuela. Y eso apenas se ve, se tiene que comentar a la familia, para que la familia explique más o menos, o de repente pueda dar alguna razón por la cual el niño se está comportando de esa manera, ¿no? Y dar los consejos del caso, porque deben de haber esos consejos para cualquier familia que tenga un niño con esos problemas de autoestima o que haga bullying a los demás. Por eso hubieron muchos problemas hace mucho
cuando recién existía el bullying, ¿cierto? El bullying ha existido hace muchos años, hace mucho tiempo en Estados Unidos. Pero nosotros tenemos el poder de hacer a un niño una persona de bien y una persona asertiva, empática, con una muy buena autoestima. ¿Cuáles son las acciones para desarrollar la educación emocional del niño? Hay que desarrollar de forma sostenida una atención positiva y sobre todo una disciplina positiva, ¿sí? Eso quiere decir de que en vez de decir no a todo, hay que buscarle otras palabras. Muchas veces los papitos también dicen, ¿no? No vas a hacer esto, no vas a jugar, no vamos a ir al parque. Hay que dar otras alternativas para que el niño no se acostumbre solo a escuchar el no y el no, porque va a crecer y va a ser una persona reprimida. Los niños juegan, saltan. Un niño que no juega, salta, se ríe, no es un niño feliz. Y eso hay que tenerlo muy en claro, ¿cierto? Hay que conocer el desarrollo evolutivo y las estrategias de cada etapa del niño, ¿cierto? Cada niño tiene una etapa. No podemos saltar de una etapa a otra. Hay que tratar de que los niños tengan etapas. Cada uno de ellos tiene algo especial y en cada etapa lo van a desarrollar. No todos los niños aprenden a la misma edad. Un niño de repente a los 5, 4 años, y me ha pasado porque tenía un alumno que aprendió a leer a los 4, y hay niños que le empiezan a leer a los 7, 6. Todo es un proceso y obviamente con ayuda ellos lo van a lograr. Pero si no tienen el apoyo, más bien tienen el rechazo, ellos se van a sentir muy mal, hundidos. Entonces hay que tratar de siempre apoyarlos. Ese apoyo nunca debe desaparecer, sobre todo de los padres. También hay que modelar y retroalimentar las competencias de la educación emocional. Como les dije, las competencias son entrenables. Quiere decir de que nosotros lo podemos hacer y adquirir con el tiempo, ¿cierto? ¿Cómo desarrollar una atención positiva? Tenemos que buscar y crear las oportunidades de convivencia con los chicos. Quiere decir de que si yo tengo mucho trabajo, si tengo muchos pendientes por hacer, tengo que tener en mi agenda un lugar para poder estar con mi niño. Porque muchas veces nosotros nos excusamos y también tratamos de explicar por qué no podemos estar presentes, pero no hay excusa para no estar con ellos. Es sumamente importante y la base de la niñez que los papitos estén presentes. Hay que brindarles aliento y apoyo emocional claramente perceptibles en el niño. ¿Qué quiere decir? Que el niño me vea realmente, que vea la importancia que él tiene y que ustedes le den a conocer esa importancia, que él vea que realmente están interesados en ellos, que él vea. Muchas veces nosotros decimos, ah, sí, yo estoy pagándole el colegio, estoy pagándole tal cosa, pero ellos no sienten cariño por el dinero. Ellos sienten realmente el cariño cuando ustedes están presentes al costado de ellos, ¿cierto? Hay que asegurar un tiempo especial de atención. ¿Qué quiere decir? De que tengo que tener sí o sí en mi agenda un lugar para ellos. Cuando empiecen a crecer, cuando ya tengan 3, 4 añitos, ellos van a pedir a sus padres. Lamentablemente, la situación es un poco difícil, yo sé, pero hay que asegurar ese espacio especial para ellos. De repente la hora de los cuentos, de repente alguna manualidad en el colegio. Por ejemplo, aquí hay que participar en la vida emocional del niño. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengan algún evento en el colegio, ellos van a querer ver a sus papitos ahí emocionados por cada cosita que de repente en el colegio puedan realizar. Entonces, que él vea que hay participación activa de parte de la mamá y el papá. O en el caso de que hayan abuelitos, tíos, que ellos vean. Se van a sentir muy bien y sobre todo a salvo, ¿cierto? Saben que tienen una familia que los respalda. ¿Cuáles son los principios de una disciplina positiva? Hay que establecer las reglas y límites, pero con amor. ¿Qué quiere decir? De que hay que tratar de que no sea una reprenda, sino que sea algo que ellos vean positivo para su vida y ya no quieran hacer de repente cosas que ya han hecho mal antes, ¿cierto? Que no vuelvan a cometer los mismos errores. Hay que dar advertencias al niño y señales de mal comportamiento. Si se portan mal,
hay que tratar de decirles, ¿no? Que su accionar no fue de la manera correcta, que cambien ese accionar y que más adelante ya no lo vuelvan a cometer. Hay que comunicar al niño los valores y normas y lo que ustedes esperan de ellos, qué expectativas tienen. Obviamente, más adelante, cuando ellos ya sean adolescentes o quizás adultos, ellos van a elegir una carrera profesional. Entonces, nosotros hay que decirles que básicamente lo que nosotros queremos es que sean profesionales y con buenos valores. Sobre todo eso, que a ustedes les gustaría que sean grandes profesionales, pero con valores, con empatía, con respeto. Porque de nada va a servir que ellos sean grandes profesionales si no tienen nada de eso, si no hay valores, si no hay nada de amor, ¿cierto? Y si de repente ellos al violar una norma, hay que aplicar una sanción adecuada, obviamente de acuerdo al nivel del niño, ¿cierto? No hay que acudir nunca a la violencia, nunca es una opción. El mal uso de mis emociones puede traer serias consecuencias a largo plazo y lo vemos todos los días, todos los días. Personas robando, violadores, personas egoístas, crueles, incluso en el Palacio de Gobierno, personas corruptas, mentirosas. Entonces, el mal uso de las emociones. Un niño que no crece con amor va a crecer con ira, celos, orgullo, avaricia, con mucha soberbia, con mucha pereza, con mucha envidia, ¿cierto? Entonces, eso es lo que no queremos que suceda. Queremos evitar todo esto. ¿Y cómo lo podemos hacer? Marcando la educación emocional del niño y obviamente claramente a su nivel, ¿cierto? Entonces, tratemos de evitar todo tipo de peleas frente a ellos, para que ellos crezcan de una manera sana y en un lugar que no sea hostil, ¿cierto? Sobre todo en la niñez. ¿Cuáles son los consejos claves para mejorar la inteligencia emocional de los niños? Hay que dar el ejemplo. Y eso lo pongo primero porque es lo más importante. Un niño que insulta, un niño que dice lisuras, claramente lo hace porque sus padres también lo están haciendo en casa. Entonces, hay que hacerlo por dar el ejemplo. Hay que dar el ejemplo y no solamente partiendo de los padres, los mismos maestros, y me incluyo también, tenemos que ser un ejemplo para ellos, porque ellos nos ven como eso, nos ven como el ejemplo a seguir. Entonces hay que ser el ejemplo siempre. Hay que enseñarles a nombrar las emociones desde muy pequeños. Desde los 2, 3 años, ellos ya sienten emoción. Lloran, se sienten felices, sonríen. Entonces hay que aprender a nombrar las emociones con ellos. Hay que trabajar la comunicación. Hay que hablar con ellos. ¿Por qué no crear lazos desde tan temprana edad? Hagámoslo. Es lo mejor para ellos. Hay que ayudarles a conocer sus emociones, sobre todo en esa etapa tan importante que es la niñez, ¿cierto? Hay que trabajar la empatía. No les enseñemos a los chicos a que lamentablemente de repente si hay una persona que está pidiendo limosna y que a nosotros no nos importe, y ellos incluso nos estén viendo que no nos importa, ellos lo van a copiar y a la larga van a crecer siendo personas que no les interesa a nadie más que ellos mismos. Entonces, hay que trabajar con ellos la empatía. Hay que ser empáticos en esta vida, porque todo da muchas vueltas. Y también fomentar una escucha activa. ¿Qué quiere decir? Que si mi niño en algún momento me quiere decir algo, lo escuchemos. No le digamos, estoy ocupado, más tarde hablamos, estoy haciendo otros pendientes. Hay que escucharlos y que ellos sepan que en cualquier momento ustedes los van a escuchar, en cualquier momento, pase lo que pase, así sea por mensaje. Hay que escucharlos, porque ellos van a crecer con eso. Lamentablemente es así, ellos van a crecer con ese ejemplo de que, uy, no, mi papá de repente está ocupado, mejor no lo molesto. Hay que hacer lo posible, porque excusas existen millones. Pero fomentemos una escucha activa y vamos a ver grandes resultados. Unos libros que yo recomiendo para la niñez y bueno, también para trabajar las emociones con los chicos, es El monstruo de colores.
Yo lo compartí hace un mes aproximadamente en mi página y les ha ido muy bien a los papitos con este libro porque relacionas las emociones con los colores primarios, ¿no? Que en este caso el rojo, el azul, el amarillo. Y ellos lo ven como un juego, pero más adelante ya lo van a saber relacionar y sobre todo controlar. Ese libro es de Ana Llenas y hay otro libro que también es de Clara Peñalver, que son cuentos para educar la inteligencia emocional. Muy buenos, muy recomendados para trabajar las emociones con los chicos a temprana edad, porque sobre todo está muy ilustrado y se trabaja con colores, ¿cierto? Para que ellos también refuercen esa parte, ¿no? Películas que recomiendo también es Intensamente, donde también se habla de las emociones y la relacionan con estos personajes bien bonitos para que los chicos lo puedan observar y relacionar cada emoción. Y bueno, Buscando a Nemo porque ahí se ve el amor paternal, se ve el amor también amical que pueden tener las personas, en este caso estos pececitos, ¿no? Y les va a llamar mucho la atención y les va a encantar ver a sus, de repente, desde hace mucho tiempo. Sí, no se preocupen. Sí, terminando les voy a pasar mi página para que ustedes puedan ver. Mira, incluso aquí yo tengo material reciclado que he trabajado con mis chicos. No necesariamente necesitamos mucho dinero para trabajar las emociones. Se puede trabajar con diferentes objetos, diferentes cosas, para que ellos puedan aprender. Yo justo en mi página subo muchísimo material para que ustedes puedan trabajar las emociones con los chicos. Aquí también tengo, hice material con mis niños cuando les enseñé, hice material para poder identificar las emociones. Miren, aquí son pedazos de cartón, obviamente reciclados, para que ellos puedan diferenciar, ¿no? Entre la felicidad, entre el enojo, entre los nervios, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto básicamente es para que ellos puedan reconocerlas de muy temprana edad. Si me preguntan si un niño de 2, 3 años puede entender las emociones, no al 100%, pero ya las va a reconocer. Y eso es lo más importante, ¿ok? Y bueno, recuerden papitos y mamitas o cualquier otro tipo de persona que esté aquí escuchándome, conocer y ganar la confianza de nuestros niños es una prioridad. No es algo que debemos de dejar para mañana o para la próxima semana. Es algo que se debe de hacer. También comunicarse y compartir inquietudes o preocupaciones también lo es. Hablemos con ellos. La colaboración entre la familia y la escuela es la meta. Hay que trabajar de la mano para que todo nos vaya bien y para que sobre todo los chicos, los niños a tan temprana edad puedan entender sobre estas emociones y nosotros también les inculquemos que deben de ser buenas personas para evitar también que sucedan todos estos casos de maldad, porque realmente son casos de maldad los que se ven en las noticias.